escuchar, hay algo que cambia, y es que la mujer sale a buscar la moneda, el pastor sale a buscar la oveja, el padre no sale a buscar al hijo, ¿no es cierto?, sino que se queda en su casa y espera la vuelta del hijo. Y eso hace más largo el relato, ¿no es cierto?, porque entonces el hijo se va, gasta, llega a cuidar los chanchos y después recién vuelve a su casa. Esto se llama paralelismo antitético, es decir, en un momento ese relato se bifurca, ¿no? Hay una antítesis, algo que es distinto, no sale a buscarlo. ¿Por qué no sale el padre a buscarlo? Si sin duda un padre ama más a un hijo que una señora una moneda o que un pastor una oveja, ¿no es cierto? Es decir, no sale a buscarlo porque el hijo es libre. Es decir, una oveja podemos atarla y decir es nuestra. Una moneda podemos guardarla en nuestro bolsillo y decir nuestro. Pero un hijo nosotros no podemos atarlo ni guardarlo en el bolsillo. Tenemos que dejarlo hacer su camino porque es libre. Y entonces hay que esperarlo. Y entonces, de esta forma, Dios nos muestra cómo es su misericordia. Es decir, lo que Él puede, hace todo lo posible. Lo que no puede, lo espera de nosotros. Es decir, en algún sentido, cuando nosotros nos separamos de Dios, somos como una oveja. Una oveja sola no puede volver. No le da la cabeza, no le da el instinto, ¿no es cierto? Es decir, si no es buscada por su pastor, si no es cargada por su pastor, si no es llevada de vuelta por su pastor, no puede volver al rebaño. Y una moneda mucho menos, ¿no es cierto? Es decir, por sí misma no puede volver al bolsillo, ¿no es cierto?, de su dueño, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice Dios? En algún sentido nosotros somos como ovejas y nosotros somos como monedas. Si Dios no nos buscara, si no iluminara la casa, si no limpiara, no podríamos volver al lugar al que pertenecemos. Entonces Dios actúa como un pastor y actúa como una mujer. Pero, ya les digo, como somos hombres, como somos hijos, como somos libres, hay algo que Dios no puede hacer, no puede atarnos y retenernos, sino que tiene que esperar que nosotros volvamos. ¿Y cómo espera que nosotros volvamos? Con la ansiedad, ¿no es cierto?, con la esperanza que tiene este Padre, pero que no se da esa vuelta muchas veces hasta que no tocamos fondo, hasta que no nos damos cuenta que deseamos comer porque comen los cerdos, ¿no? Es decir, hasta que no nos damos cuenta que estamos en un estado espantoso y qué bien estábamos en la casa del Padre y entonces nos decidimos a volver. Entonces ahí sí aparece la misericordia del Padre, que no es que le dice, bueno, ahora vamos a ver, vamos a tenerte un tiempo a prueba, a ver si realmente te convertiste, ni tampoco dice, bueno, te voy a tener como uno de mis jornaleros, sino que la misericordia del Padre es que apenas ve volver al Hijo, lo recibe como hijo de vuelta, ¿no es cierto? Tan extraordinariamente que al hijo mayor le llama la atención la misericordia del Padre, le parece excesivo, ¿no es cierto?, a este tipo que se gastó toda la plata en una vida licenciosa, que le dé una oportunidad así. Y es muy lindo, ¿no es cierto?, decir, saber que todo esto es la misericordia de Dios, tanto el salir a buscarnos y el iluminarnos y limpiarnos, como el esperarnos, ¿no es cierto?, porque Dios respeta mucho nuestra libertad. Yo sé que ustedes rezan especialmente por nosotros los consagrados, ¿no es cierto?, ¿no? Y en ese sentido quería decirle una palabrita de esta parábola, ¿no es cierto?, aplicada al consagrado, ¿no? Porque el consagrado, ustedes saben que consagrar viene de una palabra hebrea que significa kados, que significa cortado, separado, ¿no es cierto? Es decir, es algo que está separado del resto de las cosas, ¿no? Si este altar estuviera consagrado, que no lo está, ¿no es cierto?, pero si estuviera consagrado, no puede usarse más que para celebrar la misa. Si yo quisiera usarlo como una mesa, ¿no es cierto?, estaría profanándolo, ¿no es cierto?, ¿no? Porque está consagrado, eso lo tengo. Y si ya no puedo usarlo como altar, tengo que destruirlo, ¿no es cierto?, tengo que quemarlo, tengo que romperlo, porque estaba cortado, estaba solo dedicado a Dios, ¿no? El cáliz es una copa que está
consagrada a la sangre de Cristo, ¿no es cierto? ¿No? Si yo quiero tomar Coca-Cola en esa copa, la profano, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces, si esa copa se rompiera, se pusiera vieja, o la guardo o la tengo que destruir, pero no puedo usarla como florero, ¿no es cierto? Es decir, tiene que quedar completamente para el servicio de Dios, ¿no? Pero el consagrado, cuando se consagra, es decir, cuando se corta, ¿no es cierto?, cuando decide no tener el fin que tenemos todos los hombres, de casarse, de tener hijos, de formar una familia, de construir su casa, de recibirse en una carrera, de hacer las cosas que hacemos los hombres, también para gloria de Dios, decide que desde ahora en adelante él entero va a ser para Dios. Y que si él no fuera para Dios, debería destruirse, es decir, perdería su sentido, ¿no es cierto? Como este altar perdería su sentido, como ese copón perdería su sentido, ¿no? Por eso, cuando el consagrado no está donde tiene que estar, como la oveja no está en el rebaño, como la moneda no está en el bolsillo de su dueño, y como el hijo no está en la casa de su padre, y está en algo donde no tiene que estar, es algo terrible, ¿no es cierto? Terrible para Dios, porque era algo suyo, completamente suyo, y terrible para el consagrado, porque el consagrado no sirve para otra cosa. Es decir, yo puedo usar esta mesa para comer, es decir, la mesa sirve en cuanto mesa, ¿no es cierto?, ¿no? Pero una vez que se la consagró, ya no tiene otra finalidad, no tiene otro, y además la degrada esa mesa, ¿no es cierto?, esa mesa destinada al sacrificio de Jesucristo, convertida en un lugar en donde comemos empanadas, ¿no es cierto? Es decir, la degradamos, ¿no es cierto? La convertimos en algo que es muy inferior a lo que estaba destinado, ¿no? Por eso, ciertamente, si a Dios le duele el que no esté con Él todo hombre que Él ama, le duele muy especialmente que no esté con Él el consagrado, ¿no es cierto?, aquel que prometió estar con Él exclusivamente y para siempre, ¿no? Pero ya les digo, es decir, Dios puede hacer algunas cosas, puede iluminarnos, puede limpiarnos, puede salir a buscarnos, pero también en algún sentido tiene que esperarnos, y muchas veces tiene que esperar a que también nosotros toquemos fondo para volver a la casa del Padre, para darnos cuenta qué lindo era ser consagrado, ¿no es cierto? Es decir, qué lindo era estar con Él, qué lindo era que nuestro corazón no tuviera otra cosa, no tuviera otra finalidad. Bueno, y eso no pasa sin la oración, ¿no es cierto?, ¿no? Y sin la oración de ustedes, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Pero Jesús dice, pídanle al dueño de la mies que envíe más obreros a la mies, ¿no es cierto? Es decir, nos pide a nosotros, ¿no es cierto?, que recemos por esa intención, ¿no? Es decir, Jesús supedita muchos dones a la oración, ¿no es cierto?, ¿no? Si rezamos lo vamos a tener, si no rezamos no lo vamos a tener. Y por eso es verdad que haya problemas con los consagrados, como tan tristemente vemos en la iglesia, ¿no es cierto?, en todos los tiempos, ¿no? Pero tan especialmente en nuestro tiempo, sin duda es también una crisis de la oración, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios por los consagrados, ¿no es cierto?, ¿no? De pedirle a Dios para que lo que es suyo no salga nunca de su abrazo, no quiera nunca dejar de pertenecerle, ¿no es cierto?, sino quiere ser siempre una propiedad suya. Así que bueno, después también podríamos decir el hermano mayor, ¿no es cierto?, ¿no? Están los consagrados que nunca se fueron de la casa del Padre, pero que se agrían, ¿no es cierto?, ¿no? Es decir, porque no comprenden la misericordia, ¿no? Entonces, nunca se fueron, pero no comprenden, pero se fueron de alguna manera también, ¿no es cierto?, ¿no? Porque no comprenden la misericordia del Padre, ¿no? Y entonces también hay que rezar por esos consagrados, ¿no? Que no es que se fueron, sino que están en la casa del Padre, pero que están en la casa del Padre como bombardeando su misericordia, ¿no? Como yo no voy a ir a esta fiesta que haces vos por ese hijo tuyo, ¿no es cierto?, ¿no? Y que eso también es muy feo, ¿no? Ver consagrados que están adentro, pero que están adentro sin comprender la misericordia. Y pero es tan importante, ¿no?, lo que hacen ustedes, y tan importante lo que hacemos con esta misa,
de pedir y de dedicarla especialmente por todas las almas consagradas para que puedan siempre, siempre seguir en el bolsillo de Dios, estar en el rebaño de Dios y estar en la casa de Dios.